Una vez vimos los traumas químicos, los térmicos y por radiación. A partir de hoy vamos a empezar con traumas mecánicos. ¿Ok? A ver cómo esto es. Tu, tu. Ahí ven la pantalla de trauma mecánico. Se ve en la pantalla trauma mecánico, doctor. Directo e indirecto ese. Ok, directo e indirecto. Ok. Bueno, los traumas mecánicos básicamente se dividen en directos e indirectos. Lo que pasa es que no me corre. No sé qué estoy haciendo mal acá. ¿Usted quiere agrandar, doctor? ¿Cómo? ¿Usted quiere agrandar Lo o que pasa es cómo? que no es que quiero agrandar, quiero que corra. Ah, Y no corre. Ujú. Vamos a tener para la presentación. Pantalla completa. Espera que no puede compartir la pantalla. Dice, vamos a ver otra vez. Pantalla completa. Compartir. Ahora me puedo compartir mi pantalla completa. Entonces vamos a poner acá. Ahí ven. Ahí se ve. Trauma mecánico. sí se ve, Bueno, doctor. ahí me corre. Bueno, entonces vamos a empezar con los traumas mecánicos directos, ¿ok? Los traumas mecánicos directos, bueno, hay dos tipos, directo e indirecto. Vamos con el directo. Los directos se dividen en cerrados y abiertos. De acuerdo a la localización, creo que nosotros vimos esta parte ya, ¿verdad? O todavía no. Bueno, vamos a repetir rápido. De acuerdo al tipo de trauma mecánico cerrado, se divide en contusión y laceración. Esto ya habíamos dado. De acuerdo al grado, tenemos que tener en cuenta la agudeza visual. Si bien 1, 2, 3, 4, 5. Y de acuerdo a la zona, el trauma mecánico se divide un poquito del abierto, o sea, el cerrado se divide del abierto en las zonas. Zona 1 abarcaría la conjuntiva, córnea y esclera.
Estamos hablando de cerrado. Y zona 2 abarcaría los daños que abarcan el segmento anterior cristalino. Y zona 3 lo que sería plana, coroides, retina, vitrio y nervio óptico. Obviamente, a medida que avanzan las zonas, eh, eh, abarcan zonas más profundas y al ser zonas más profundas, por ende los daños son mayores también. Y la pupila siempre debemos escribir ante un trauma si tiene el defecto pupilar aferente relativo que, como les mostré, al iluminar, en vez de contraerse la pupila, él se dilata. Quiere decir que hay un daño en la transmisión del, de la luz hacia, o sea, hacia el reflejo fotopupilar, ¿verdad? Bueno, los traumas cerrados tienen efectos, por así decir, en el sitio, como también por la onda expansiva o por el frente de onda, por ser una cavidad cerrada, también en forma indirecta en aurea. Como se ve en este caso, el impacto, si bien es a nivel del segmento anterior, el efecto del impacto produce daños en la zona A, B, la parte más interna, como D, a través de su onda pasiva en la parte posterior, que sería D2, y C como también un efecto indirecto, no necesariamente a nivel de la onda expansiva, por que el globo ocular es una estructura circular, redonda como una pelota, entonces el impacto o la injuria misma produce un abombamiento en el ecuador y por ende esos daños se ven también en forma indirecta ahí mismo, ¿verdad? Bueno, eh, nosotros creo que vimos ya las hemorragias subconjuntivales, los cuerpos extraños, todo eso ya habíamos mencionado, el linfema, cómo clasificamos el linfema de acuerdo al grado de llenado de la cámara anterior. Entonces, fíjense que en la mayoría de las veces hay un nivel líquido y cámara anterior. Eh, catarata, como saben, las cataratas pueden ser secundarias al trauma, puede ser inmediatamente, como varios días, semanas, meses posterior al trauma. No hay un tiempo específico, pero tiene el aspecto, como ven aquí, el aspecto en roseta, que es característico de los traumas contusos cerrados. Este es una imagen de una catarata con el reflejo rojo traslucente, donde se ve la zona media, un aspecto de rosa, por eso le llaman catarata traumática o catarata en roseta. Eh, no solamente producen cataratas, sino a veces producen una diálisis de las células con su consecuente luxación del cristalino. En este caso está subluxado o hay una luxación total. Este es un, un cristalino que se luxó en la cámara anterior y luego se formó catarata. Estos son otros casos donde vemos luxado hacia la cavidad posterior, que es lo más usual, y vemos en el lado derecho una ecografía en el cual podemos detectar la masa en la cavidad vítrea. Esto suele suceder que, o sea, antes sucedía mucho,
que como la gente no se operaba de las cataratas porque tenía miedo, estoy hablando de hace 20, 30 años atrás, em, se formaba una condensación tan importante de la catarata que conllevaba también a, a una debilidad sonular. O sea, generalmente, acuérdense que el cristalino con el correr del tiempo aumenta tamaño de dureza y por ende su peso molecular. Entonces, una estructura que es gelatinosa y en la parte senil, cuando pasa el tiempo, se vuelve como piedra de dura y por ende pesada. Y pequeños microtraumas hacían que este cristalino se luxe a la región posterior. Y a mí me tocó la oportunidad de ver varios ciegos por cataratas, personas seniles, estamos hablando 80, 90 años, cataratas totales que después de un trauma, como la catarata le impedía ver, después de un trauma se luxaba el cristalino y ellos volvían a ver. Y ellos decían que era un milagro, ¿verdad? Porque la catarata no le permitía ver ni, ni los dedos de la mano, ¿verdad? Pero al luxarse tenían visión bultos, pero entraba mejor la luz y ellos recuperaban la visión en pequeños microtraumas. Entonces ellos describían como milagro. Es algo que cuento nomás como una anécdota, ¿verdad? Cuando la catarata o el cristalino se saca, acuérdense que hay un poder dióptrico que queda deficiente en esa estructura o en ese esquema de ojo eh, óptico como un objetivo óptico. El poder del cristalino, si ustedes no se olvidan, es entre 15 y 20 dioptrías. Y eso va variando de acuerdo a las dimensiones del ojo en cuanto a su cobertura, en cuanto a su tamaño antero-posterior. Entonces, antes, cuando no existían los lentes intraoculares, ese poder dióptrico se reemplazaba con anteojos externos. Eh, los lentes intraoculares empezaron a fabricarse y empezaron a implantarse entre los años 60, 70, pero recién en los 80 empezó a agarrar auge el implante y con el tiempo el lente intraocular se fue perfeccionando hasta, sobre todo en los distintos tipos materiales que se implantaba, hasta los lentes actuales que hoy en día podemos colocarnos que son multifocales. Pero cuando el cristalino se luxa, eh, nosotros hablamos de un déficit en un poder dióptrico. Eso no permite enfocar bien. O sea, una persona sin cristalino prácticamente tiene una visión muy mala porque no tiene el poder que brinda el cristalino. Estamos hablando en ojos, en cristales externos de 10, 12, 15 dioptrías, esos cristales gruesos, ¿verdad? Que hasta ahora en algunas personas de edad se ve esos anteojos, como le dicen, culo de botella, ¿verdad? Que se colocan y magnifican el ojo. Esos son pacientes que probablemente son afáquicos, ¿verdad? O no tienen implantado el lente intraocular. Entonces, esto suele suceder, se luxa cristalino, sobre todo si es una catarata total, o hay pacientes que no tienen catarata y lo mismo se luxa, y entonces ellos mejoran la visión. Bueno, la cápsula de cristalino es muy importante, es un dato muy importante, sobre todo en el plan quirúrgico, porque nosotros utilizamos la cápsula para implantar el lente, ¿verdad? También tenemos lesiones en el iris, como hablamos, están la iridodiálisis cuando es solamente el iris y cuando abarca la raíz hablamos de ciclodiálisis. ¿Ok? En este caso es una iridodiálisis porque solamente el iris
se lesionó y no hubo una lesión donde se inserta el iris, que es el músculo ciliar. ¿Ok? Acuérdense que esa zona está el ángulo camerular. El ángulo camerular está conformado con la inserción del iris en el músculo ciliar y su repliegue o el pliegue o el reflejo que se produce con la esclera. Entonces forman el espolón escleral y el iris, conforman el ángulo camerular. Entonces cualquier tipo de lesión a ese nivel puede alterar el metabolismo del humor acuoso y por ende ese metabolismo se ve, por decir así, sobre todo el drenaje del humor acuoso se ve afectado y puede aumentar la presión intraocular. Generalmente en los traumas oculares, ya sea por la inflamación misma del trauma, por el sangrado mismo, sobre todo en los cerrados, hace que la presión intraocular aumente. ¿Ok? No siempre, pero en la mayoría de los casos sí. Por eso hay que tener en cuenta en el momento de dictar el tratamiento, de tener en cuenta la presión intraocular. Ahí vemos otras lesiones de iris. El trauma contuso también da una lesión muy típica, que es esa palidez de la retina que se le denomina conmotion retinae. Acuérdense que el conmotion retinae en realidad es un edema de los fotorreceptores y estos fotorreceptores, al estar lesionados, no se regeneran, entonces puede haber una pérdida permanente de la función fotorreceptora, o sea, por una pérdida importante de la visión en forma irreversible. Entonces, cuando nos vemos frente a una retina pálida con una visión, bultos muy disminuida, el pronóstico es muy reservado. La base vítrea, como el ojo, el gran volumen del contenido interno del ojo está ocupado por el vitrio o el cuerpo vítreo o gelatina vítrea. Esta adherencia que el vitrio tiene a ciertas estructuras del ojo hacen que sean vulnerables frente a la expansión o sea, frente al efecto mecánico expansivo del impacto. Entonces la base vítrea, que es la zona que está por 2 milímetros posterior a la hora serrata y 3 milímetros anteriores a la hora serrata, eh, es la zona de, por decir así, de mayor adherencia, al igual que los vasos esclerales, al igual que la papila óptica y la región macular. Bueno, eh, denme un minutito que vengo. ¿Qué tal, viejo? Bueno, seguimos.
Bueno, entonces cuando eh, se desinserta de esas zonas de adherencia firmes, esa desinserción puede producir daños tanto a nivel de la retina como también a nivel de las estructuras donde están firmemente adheridas, como dije, la región macular, los vasos eh, vorticosos, venosos, la base vítrea. Y generalmente se ve así, se ve una lesión donde hay un tatuaje, deja como un tatuaje en donde estaba adherido y eso puede haber desgarrar, sobre todo los 2 milímetros posteriores, donde se continúa la obra serrata con la retina y ahí se producen los pequeños desgarros de retina que posteriormente pueden producir desprendimiento de retina. La coroide también puede lesionarse, obviamente, y eso sí tiene un aspecto blanquecino. Eso se ve por debajo de las capas de la retina. Y como ven, fíjense en este caso, hay una cicatriz de una lesión coroidal que abarca la región macular. Y en la región macular, parece sí impactó, o sea, desgarró la coroides y al abarcar la región macular produce una alteración importante en la visión. Y prácticamente eso es irreversible también. Son daños eh, o secuelares que tienen un mal pronóstico en cuanto a la recuperación visual. Las roturas retinales también les mencioné. eh, Creo que ustedes ya vieron la parte de retina y desgarro de retina. Y es muy frecuente la desinserción de la base vítrea o una lesión de la retina que producen daños. Y se ven de este aspecto, es un desprendimiento de retina, hay un desgarro y el tiempo de aparición de desprendimiento de retina no es inmediato, en menos porcentaje se producen en forma, por decir así, al momento del impacto y la mayoría de los desprendimientos de retina ocurren eh, con el correr del tiempo. Por eso es que un paciente con trauma contuso cerrado y abierto también, ¿verdad? Requiere un seguimiento de años de un examen minucioso del fondo de ojo, sobre todo en la periferia, por, eh, porque estadísticamente está demostrado que pueden aparecer desprendimientos de retinas en cuestión de meses, años. A veces los desgarros son tan chicos que no se ven, son microscópicos y uno tiene que hacer un examen muy minucioso para detectarlo, pero aún así puede pasar desapercibido y eso conlleva entonces posterior a un desprendimiento retina. El agujero macular también por la zona de herencia firme de la mácula a la base vítrea, no a la base vítrea, al vitrio. Entonces eso produce un opérculo y deja como un agujerito que ven acá en la parte derecha, que le denominamos agujero macular. Bueno, eso en cuanto a mecánico, hicimos un rápido repaso. Vamos entonces a los abiertos. El tipo puede ser laceración o rotura. Laceración debido a un objeto penetrante que puede ser penetrante dependiendo de la referencia. Creo que habíamos mencionado eso. Llamamos penetrante y nuestra referencia es el globo ocular. Entonces, ¿cuándo decimos que es penetrante? Cuando hay un orificio de entrada y salida, ¿ok? Entonces, el trauma mecánico abierto penetrante vendría a ser la opción C, ¿ok? Que es penetrante de globo ocular. Si vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la opción A es una herida lacerante nomás. Hay una laceración. eh, si tenemos en cuenta la B es penetrante con respecto a la córnea
y yo qué sé, es perforante con respecto al cristalino, ¿ok? Y CIO es la nomenclatura donde mencionamos que está implicado o hay en implícito un cuerpo extraño alojado dentro del ojo, o sea, cuerpo extraño intraocular, ¿ok? Entonces, los traumas mecánicos abiertos, las lacerantes, de acuerdo a la profundidad, puede ser penetrantes, perforantes o está relacionado con la presencia de un cuerpo extraño intraocular. Y después tenemos la rotura misma del globo ocular cuando no hay un objeto, por decir así, muy puntiagudo, muy lacerante, muy cortante, sino es algo más tosco que produce eh, propiamente una explosión del globo ocular. Entonces eso llamamos rotura. El grado es igual, depende mucho de la agudeza visual y la zona sí es un poquito diferente porque abarca la zona 1, zona 2 de 5 milímetros anteriores a la esclera y la zona 3 la región posterior a la esclera, sobre todo si el daño se produce en esas zonas, entonces hay que saber describirlo. Y el defecto pupilar referente relativo también es un examen que tenemos que describirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que viene a nuestro servicio, al describir al paciente decimos, bueno, tengo un paciente con un trauma mecánico abierto, tipo lacerante, perforante en globo ocular, grado 2 zona 3 con defecto pupilar aferente relativo. Entonces, todos esos datos son importantes desde el punto de vista semiológico, tanto al describir la herida, al describir en la historia clínica, sobre todo por lo que exige hoy en día la medicina legal, ¿verdad? Bueno, vamos a dar unos ejemplos. Esta es una herida de córnea, donde prácticamente cortó la córnea. Tenemos ejemplos como anzuelos. Eh, Posterior a un trauma córnea, eh, puede quedar una imagen blanquecina, como ven acá en el medio, que es un leucoma corneal. Eso también puede vascularizarse o forma un plastrón a veces con el iris y produce una cicatrización corneal. Acá vemos un anzuelo. Eh, Este es un hilo 10-0 ante una sutura o una herida penetrante de la córnea. Acá vemos una laceración corneal. Acá vemos un trauma penetrante abierto que lesionó el cristalino. Esa masa blanquecina ya es una catarata inmediata que se formó por que el cuerpo extraño tocó la estructura cristaliniana, o sea, en la zona 2 y en este caso está viscerando, está autoviscerando con un prolapso de material cristaliniano. Acá vemos un trauma, pero ya cicatrizado con una catarata posterior. Acá vemos otros ejemplos. Son, como dije, un nylon 10-0 para resolver eso de forma quirúrgica. Y este es una secuela de la sutura. Queda así, con un color blanquecino. Acá ya se retiraron los puntos, pero quedó la herida. Las heridas de las escleras a veces no son tan visibles y vemos el ojo como inflado, como una quemosis conjuntiva. Así también se ve la quemosis conjuntiva, pasa un sapo. Se infla el ojo, pero en realidad debajo de la conjuntiva está la esclera de esa forma. Acá ya hay un prolapso uveal por una rotura importante de la esclera.
Fíjense cómo el cuerpo ciliar, el iris, todo ya está prolapsando. Prácticamente ya hay una ruptura glocular. Ahí ya no es un elemento muy pequeño lo que produce una herida tan importante, ¿verdad? Estos son otros ejemplos. Siempre cuando hay un trauma, el método auxiliar de diagnóstico, la radiografía y la tomografía son importantes. Y a veces encontramos esta imagen, una imagen de aire presente en la cavidad ocular, habla de que hubo una herida abierta, ¿verdad? Porque hay veces donde el párpado está tan hinchado, hay un edema bipapilar tan importante que no se puede examinar el ojo. Y no sabemos cómo está el ojo, porque eh, es imposible abrir el párpado y entonces en este caso al hacer una tomografía vemos que hay una herida abierta y bueno, hay que entrar. A mí me había ocurrido un paciente en Asunción con trauma, estuvo 15 días en terapia intensiva y como era un trauma cráneoencefálico, nunca se le dio bola al ojo y perdió el ojo pudiéndose haberse salvado si es que se le examinaba o se le hacía una tomografía, ¿verdad? Suele pasar que a veces uno no le da esa importancia necesaria y puede ocurrir esto y ya al momento de encontrar ya las complicaciones posterior al trauma o las reparaciones que se podrían realizar posterior al trauma son imposibles. Bueno, eh, como sabemos, existen muchos tipos de materiales que pueden impactar y penetrar en el ojo. Muchos de ellos son bien tolerados y otros son poco tolerados o de alguna manera producen una reacción a largo plazo o inclusive a corto plazo. Entre los bien tolerados son los orgánicos, la piedra, vidrio, porcelana, plástico. Y lo que sí son muy reactivos o no tolerados son los metales generalmente. Y eso sí o sí es quirúrgico, hay que sacar como sea. Bueno, de hecho, lo único que diferencia entre los dos es quizás el tiempo de reacción ante un cuerpo extraño, ¿verdad? Como que la piedra, el vidrio a veces te da más tiempo que eh, los cuerpos extraños metálicos. Los cuerpos extraños metálicos producen mucha inflamación y lesiones incluso a veces irreversibles. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, un cuerpo extraño metálico que está alojado aquí en el iris. Aparentemente está todo bien, está todo blanco, pero está alojado en el iris. Eso hay que sacar porque es muy reactivo. Cuando sabemos que es metálico, hay que actuar rápido. ¿Ok? A veces lesiona, esos cuerpos extraños lesionan y se alojan en la cavidad vítrea. Ahí tiene que entrar un cirujano de segmento posterior y retirar. No es tan sencillo sacar un cuerpo extraño de la cavidad vítrea, ¿verdad? Requiere ciertas maniobras, ciertos instrumentos y a veces el acceso es limitado, entonces requiere cierta destreza a la vez, ¿verdad? Acá vemos, por ejemplo, un cuerpo extraño alojado en la cavidad vítrea, se retiró el cuerpo extraño y como dejó una lesión en la retina, se le hizo una barrera de láser. No se ve mi mouse ni mi puntero, pero fíjense en la imagen derecha inferior, fíjense el cuerpo extraño y la barrera de láser ahí alrededor del cuerpo extraño. No sé, muy atrás. Ahí, ahí se ve. Bueno, siempre también las radiografías en estos casos son importantes
la radiolucidez de la mayoría de los cuerpos extraños, ¿eh? Acá vemos otros ejemplos. Acá vemos, por ejemplo, un cuerpo metálico bien radiolúcido. Acá vemos otro en la mano derecha. Acá vemos otro. Bueno, a veces los traumas no solamente afectan el globo ocular, sino los párpados. Entonces, necesario repararlos, ¿verdad? Fíjense, este tiene una lesión mínima de párpado, pero por lo visto era muy contuso, que produjo, al evertir, vemos como se ve acá en la parte posterior, una continuidad y una lesión a nivel globo ocular. Por eso es importante, por más mínima lesión que veamos en forma externa, hacer el examen por eversión del párpado y examinar bien el ojo. Hay otro ejemplo donde hay una lesión de los canalículos lagrimales. Acá vemos otro. Aquí vemos otro. Lesiones. Siempre que las heridas estén hacia el canto interno o hacia la nariz, ojo con suturar y dejarlo ahí. Hay que hacer una reparación del canalículo lagrimal, o si no, nuestro paciente puede quedar con lagrimeo constante de por vida. Ahí vemos otros ejemplos de cuerpo extraño. A veces no se alojan en el globo, sino periocular o periorbitario. Fíjense, estas son heridas de esquirlas metálicas por escopeta. Vemos de todo. Balas, clavos, alambre, balas, esquirlas. Bueno, otra lesión importante es no solamente a nivel del globo, sino los huesos orbitarios. A veces eso produce una lesión en el cual afecta la motilidad ocular, porque dentro de la cavidad orbitaria, como ustedes saben, están los músculos extraoculares y al haber una fractura puede pinzar, el ojo puede quedar con la mirada hacia abajo y con la limitación de la mirada, entonces suele el paciente quejarse de diplopía. Si bien la pared más débil de la órbita es la lámina papirácea que está hacia la nariz, lo que más frecuentemente se daña es el piso de la órbita. Entonces el ojo se hunde. Entonces al hacer las diferentes versiones o posiciones de la mirada, fíjense en la parte inferior cómo queda pinzado y este no puede moverse. Entonces también los métodos auxiliares diagnósticos eh, son muy importantes para ello y hay que repararlo. Entonces el manejo preoperatorio de un trauma ocular, el objetivo es reducir los riesgos de nuevas lesiones, aumentar la posibilidad del éxito quirúrgico, disminuir los riesgos de infección y otros riesgos generales para la salud. Y esto es muy importante, el trauma psicológico. A veces el paciente piensa que se va a quedar ciego, entonces le afecta de alguna manera y hay que saber cómo manejar esa situación. Y no solamente en esta especialidad, sino como en todas, minimizar los riesgos médicos legales. ¿Cuál es el protector ocular, por decir así, para ustedes eh, mejor establecido? Lastimosamente no les veo a ustedes, pero si tuvieran que elegir, ¿cuál elegirían? Este no es correcto, este es correcto. Nunca colocar un parche, porque si es un trauma abierto,
A veces la gasa por el prolazo mismo, al retirarlo, se pega por las estructuras, entonces vos al despegar, eh, al, al despegar la gasa, puede ser si terminás de lesionar las estructuras que están dentro del ojo, pueden prolapsar. Entonces lo ideal en el servicio, utilizar un frasco de suero, le puedes poner un agujerito y esto le sirve como protector ocular. Ese es lo ideal para prepararlo o para dejarlo pronto para su posterior reparación quirúrgica. Hay que evitar la medicación tópica en lo posible por el hecho que como es abierto el trauma, ningún preparado o gota está hecho eh, para hacerlo de forma directa sin una protección epitelial, por así decirlo. Entonces, evitar por en cuanto sí podemos hacer medicación o profilaxis endovenosa, internar a nuestro paciente, ya le hacemos ayuno para cirugía. O sea, fíjense que todas estas medidas hacen que podamos prepararnos para la cirugía. No es que llega así a la urgencia y directo al quirófano, ¿eh? No, a cierto tiempo. Obviamente no hay que esperar mucho, ¿verdad? Pero tampoco es una ultra emergencia que los minutos cuentan. Antibióticos parenterales endovenosos son importantes, analgésicos, antieméticos y si es posible una evaluación clínica. Bueno, eso en cuanto a los traumas directos, sobre todo abiertos y cerrados. Ahora, los traumas indirectos, hay una serie de traumas indirectos que vemos acá que se deben a maniobras como la maniobra Valsalva, la retinopatía de Pusher, todos esos síndromes o alteraciones se deben al movimiento de la inercia de sacudidas a nivel ocular que pueden producir un trauma o lesionar ciertas estructuras, sobre todo la retina, ¿verdad? Cualquier sacudida, hay un síndrome del niño maltratado que se describió en niños con alteraciones visuales por tener ciertas sacudidas al estirarle el pelo. Y bueno, esas lesiones pueden, o sea, por más mínimas que sean las sacudidas, pueden lesionar las estructuras oculares y dan una serie de lesiones, sobre todo a nivel retiniano. Y este es el aspecto de la retina en la mayoría de ellos, donde hay lesiones blanquecinas. Cuando es blanco, estamos hablando de hipoxia y edema a nivel retiniano. Entonces, si viene un paciente con pérdida de visión y ustedes encuentran esto y sospechan que pudo haber sido por un trauma indirecto, entonces hay que tomar medidas, ¿verdad? Acá tenemos una serie de ejemplos. Esto lo menciono, no vamos a profundizar ni en el examen, pero hay que tener en cuenta. ¿Ok? Vamos. Bueno, con eso entonces estamos terminando la clase. Ya estoy despeinado, así, ¿no? La clase de retinopatía traumática, o sea, los traumas mecánicos indirectos, traumas mecánicos abiertos, cerrados y los tipos de traumas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que quedó todo claro, doctor. Bueno, ahora mí, ¿dieron la clase de catarata? Todavía no. Sí, hoy dimos. ¿O dieron catarata? Ok. Bueno, vamos a estar en contacto entonces a ver la semana que viene que van. Ok. Dale, doctor. Muchas gracias. Bueno, que tengan buenas noches. Chao, chao. Igualmente, chao. Buenas noches, doctor.